Sin lugar a dudas, la agenda periodística pasa por lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Nosotros mencionábamos ayer que se conocieron una serie de disparos en los alrededores del Palacio Miraflores y esto se dio a conocer a partir de una serie de videos difundidos en redes sociales. De esto y mucho más vamos a estar hablando con un dirigente del Partido Socialismo y Libertad de Venezuela. Nos referimos a Miguel Ángel Hernández, que está del otro lado. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Luis Cori y Nicolás Castillo los saludan. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Muchas gracias por el contacto. No, al contrario, gracias a usted en principio para consultarle qué información tiene de lo que sucedió ayer por la noche en Caracas. Bueno, hubo aparentemente un intercambio de disparos en las cercanías de la Asamblea Nacional, en el centro de Caracas, y un sitio cercano al Palacio Presidencial de Miraflores, pero la información que tenemos es que fue una confusión, una confusión por el vuelo de unos drones estaban cercanos al Palacio Presidencial y hubo unos disparos, pero aparentemente no pasó a mayores, fue de corta duración y aparentemente fue una confusión. Sí, lo que sucedió con Nicolás Maduro y su salida del poder, ¿era la única alternativa que a esta altura existía en Venezuela? Digo, No, la no, no, forma en la cual se dio, ¿no? una intervención militar extranjera, y en este caso de la más importante, la más grande potencia imperialista que ha conocido la humanidad, nunca es una salida. Ujú. Y esto no es una simple frase, ¿no? O una pose, ¿no? Es una evidencia de la historia contemporánea de las invasiones, las intervenciones militares de Estados Unidos. Cada país que entra lo que deja es una estela de muertos, desestabilización. Veamos los casos de Panamá, Haití, Grenada, más recientemente en Irak, en Afganistán, es decir, que al final termina en un total desastre y tienen que salir como con el rabo entre las piernas, como sucedió en Afganistán, ¿no? Ahora, más recientemente. Es decir, Ujú. nunca una intervención militar es una salida. O sea, no es que Sí. era la única, simplemente que no debería haber este tipo de acciones para... Creo que los pueblos son los que tienen que resolver sus conflictos internos y políticos. En el caso venezolano es al pueblo venezolano que le corresponde definir su futuro y adoptar las medidas necesarias para satisfacer las necesidades de la población, ¿no? De la gente, de los sectores populares, de los trabajadores. ¿Usted No es el imperialismo, un imperialismo genocida el que va a definir cómo los venezolanos y venezolanas resolvemos nuestros asuntos. ¿Usted cree que Estados Unidos tiene la intención de recomponer entonces la democracia y la tranquilidad en Venezuela? ¿O simplemente tiene que ver con una cuestión económica? Bueno, es evidente por todas las informaciones y las declaraciones de Trump y de los funcionarios del gobierno norteamericano que su objetivo siempre fue tomar un control mayor de la industria petrolera. Ya tienen presencia en Venezuela, no es que no hayan, hay presencia de transnacionales norteamericanas. Chevron es la principal exportadora de petróleo venezolano que va directamente a Estados Unidos. Ahora acabo de ver hoy, hace unos minutos, que acaba de salir un barco con 300.000 barriles de petróleo para Estados Unidos, fletado por Chevron. Hay otras transnacionales, están transnacionales europeas, japonesas y por supuesto también chinas y rusas. Es decir, Ujú. que no, la presencia transnacional sigue presente en Venezuela, eh, y por todo lo que ha dicho el ultraderechista Donald Trump, que gobierna hoy Estados Unidos, el objetivo no fue nunca resolver el tema del narcotráfico, porque en realidad Venezuela históricamente no ha sido un país productor de droga, o sea, es un país de tránsito esencialmente, Ujú. ni mucho menos de fentanilo, que entra a Estados Unidos vía México, con precursores que vienen de China. Es decir, no tiene nada que ver Venezuela, o muy poco que ver con el narcotráfico. Claro. Quedó en evidencia que sobre todo por la rueda de prensa que dio
hace poco, después de la intervención militar aquí en el país, que dio Trump, quedó en evidencia que su objetivo, como lo dijo, es controlar el país. Ahora lo ratificó ayer de manera mucho más brutal, controlar el país, controlar el petróleo, pero no solamente eso, ahora fue más allá, los puentes, las calles, o sea, la infraestructura, por supuesto también las otras riquezas minerales que hay en el país, como el coltán, el oro, el hierro, qué sé yo. Sí. Es decir, el objetivo fundamental es hacerse con los recursos naturales del país, y fundamentalmente el petróleo, que es la principal riqueza y que es el motor fundamental de la economía venezolana, ¿no? Exacto. Miguel Para Ángel, eso ya incluso están hablando de una posible segunda intervención. claro. Amenazaron incluso a la nueva presidenta interina de que si no cumplía las órdenes de Estados Unidos, si no se sometía a lo que ellos pedían, estaba abierta la posibilidad de una nueva intervención militar en el país, lo cual sería muy grave, ¿no? Sí. Una De todas formas, gravedad mundial y regional Miguel Ángel, bueno, que no podemos. sí, digamos, lo que llama Dígame. igualmente la atención, sobre todo de estas últimas horas en Venezuela, fundamentalmente de ayer, tiene que ver con finalmente una apertura, por lo menos al diálogo, ¿no? De Delcy Rodríguez, que hoy es la presidenta de Venezuela, porque publicó un comunicado diciendo que sí, que estaban dispuestos a colaborar con los Estados Unidos. Quisiera saber, digamos, cuál es la opinión de este movimiento sorpresivo de parte de la dirigencia política, ¿no? Usted es dirigente, corríjame si me equivoco, es de un partido, obviamente de la izquierda, pero opositora a Maduro. Pero ¿qué lectura hace también la dirigencia política de esta situación? Bueno, sí, efectivamente, esto que estoy diciendo, el repudio a la intervención militar norteamericana, a la agresión que se produjo el pasado sábado, lo hacemos de una posición de una postura de oposición desde la izquierda al gobierno de Maduro, ¿no? Nosotros hace muchos años que estamos en oposición al gobierno, en unas condiciones muy difíciles, un gobierno autoritario que reprime, tiene a centenares de personas detenidas, que aplica un ajuste económico brutal, con salarios, el salario mínimo en Venezuela es menos de $1 desde hace ya 3 años, en una situación de destrucción de los servicios públicos como consecuencia de ese ajuste, pero no podemos dejar de denunciar este criminal ataque que acaba de ejecutar el gobierno de Donald Trump. Ujú. No, sí, efectivamente, ayer tomó posesión, ayer se instaló la Asamblea Nacional, correspondía el 5 de enero, la nueva Asamblea Nacional, y esa misma Asamblea Nacional ya ratificó a Delcy Rodríguez como presidenta interina, ¿no? Que era la vicepresidenta. Efectivamente, su discurso fue de plantear esencialmente el diálogo y la apertura de la cooperación con Estados Unidos. Ujú, claro, pero no hay, No, en perdón, realidad no, en realidad no nos sorprende, ¿no? Es decir, creo ok, que después de esta intervención militar, por supuesto, la posibilidad de una nueva intervención sí está abierta, ¿no? Y de alguna manera lo que nos parece que está intentando es tirar algún puente para ver cómo se llega a algún entendimiento con Estados Unidos. Es para evitar, imagino, una nueva intervención. Pero ujú. en todo caso, bueno, son decisiones del gobierno. Nosotros no tenemos ningún compromiso con el gobierno, ni antes con Maduro, ni ahora con Delcy Rodríguez. Entonces, Miguel Ángel, ¿no se terminó el chavismo para usted? ¿No se va a terminar en lo inmediato? Digo, con un Estados Mira, Unidos que se presenta al diálogo con Delcy Rodríguez y viceversa. el chavismo como fenómeno, como movimiento social y político que tuvo en América Latina y incluso en el mundo un fuerte arraigo generó grandes expectativas y muchos seguidores, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, hace ya rato que como movimiento, como fenómeno político y social está completamente en decadencia, ¿no? Es un movimiento que se hundió en medio de grandes expectativas que hubo en primer momento, pero que nunca se transformaron en un avance real al socialismo como se planteó en un primer momento. El llamado socialismo del siglo XXI lo que ha generado es una gran confusión porque es un gobierno que ha dicho que es socialista, pero que aplica un ajuste capitalista en todas las reglas, es decir, y Sí. que ha llevado a una crisis social y económica como nunca había conocido el pueblo venezolano. Entonces, esas expectativas se frustraron
Y hoy lo que explica que no hayan las movilizaciones en las calles de Caracas y de otras ciudades del país que hubo en la oportunidad en que fue derrocado el presidente Chávez en el año 2002, el golpe aquel que recordamos que se produjo hace ya más de 20 años, precisamente fueron las movilizaciones populares las que ayudaron a restablecer a Chávez en el poder. Hoy no hay esa situación, producto de esa confusión que se ha generado y de un rechazo a un gobierno que no ha satisfecho las expectativas que se crearon hace más de 20 años atrás. Claro. Entonces, como movimiento ya está. Ahora, políticamente, el régimen chavista se mantiene, ¿no?, en el poder. Eso no es indudable. Acaba, después del primer momento de shock, se ha reacomodado, acaba de instalarse la Asamblea Nacional, se acaba de nombrar una presidenta interina y el régimen se mantiene, ¿no? En este caso, sin su cabeza más visible e importante, que era el presidente Maduro, que está ahora secuestrado en Estados Unidos, en Nueva York, de forma ilegal, algo que repudiamos categóricamente, porque precisamente es parte de todo el operativo militar, fue para hacer eso. Nosotros rechazamos este mecanismo. Le corresponde al pueblo venezolano definir su destino y no es Estados Unidos quien claro, debe llevar adelante. Miguel Ángel, ¿y cómo están las calles de Caracas hoy? Nosotros ayer conversamos con una periodista también de Venezuela que nos hablaba de este decreto de conmoción exterior que cerraba las fronteras de Venezuela, que también daba más permisos, digamos, al ejército para actuar. Venezuela hoy es un país, por supuesto, más militarizado que la semana pasada, hay mayores retenes. ¿Cómo está la situación en Caracas? Bueno, no, en realidad ahí no es tanto. Está el decreto, que es obvio que era un decreto que tiene que ver con una situación de conmoción. Hubo una intervención militar extranjera, no fue cualquier cosa. Pero las calles de Caracas ahora están tranquilas, precisamente ni siquiera lo que decía antes, no hay movilizaciones grandes. Ayer hubo una, pero básicamente de la base ligada directamente al gobierno, del partido de gobierno y del aparato, pues del aparato Sí. político gubernamental, pero no hay grandes movilizaciones. Acá ha ido progresivamente, los primeros 2 días sí hubo una situación más de soledad, pues, de las calles, particularmente de Caracas, donde fue el epicentro de la intervención militar norteamericana, pero hoy tiende a más o menos a una relativa normalidad, ¿no? ¿Se No habla de hay los presos por ahora ninguna políticos? situación anormal. ¿Se habla, Miguel ¿Cómo? Ángel, de los presos políticos en Venezuela hoy? Bueno, nosotros hemos denunciado el tema de los presos políticos. Ahorita lo central y la preocupación de la mayoría de la gente es el sobresalto que significó la agresión. O sea, es decir, nos despertamos a las 2 de la madrugada del sábado en medio de un bombardeo, explosiones que no sabíamos exactamente qué era lo que estaba pasando. Imagínense las zonas más cercanas a donde hubo los ataques, porque no fue en toda la ciudad, sino en algunos puntos determinados. Y alrededor de allí la situación fue realmente terrible, ¿no? Por supuesto que el preso político sigue planteado, y el tema de los salarios, ¿no?, que es destruido, y de la Pero destrucción de los servicios públicos. no se habla Pero sobre la liberación. la preocupación ahora es, sí, por supuesto que sí, Sí, pero no, de hablar públicamente de que haya, no, el tema central es este que nos ocupa, ¿no? claro. Que es la posibilidad de una nueva agresión militar, y después de lo que pasó el sábado ya sabemos lo que eso significa, ¿no? Miguel Ángel, le quiero agradecer por el tiempo, por la explicación, por supuesto, y seguramente volveremos a charlar más adelante. Que tenga buenos días. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pasó Miguel Ángel Hernández, dirigente del Partido Socialismo y Libertad de Venezuela.